Buenos días, gente. ¿Cómo estamos? Vamos a arrancar. En la clase de hoy hablaremos sobre los fenómenos cadavéricos. Nosotros cuando empezamos a hablar de este tema, lo hablamos en la investigación en escena del crimen, y hablamos solamente de lo que es el rigor mortis. Hablamos de lo que es la rigidez cadavérica, es decir, cómo el cuerpo se va endureciendo al pasar las horas. Un segundito, güey. Es decir, si ustedes recuerdan que el médico forense cuando llega al presunto lugar del hecho, ¿qué es lo que realiza? Lo que va a realizar es tratar de ver tiempo lleva esa persona sin vida por medio de lo que es la rigidez, pero solamente da una estimación. ¿Por qué? Porque la rigidez no es que se va a presentar de la misma forma en todas las personas. Hay muchas variables que van a influir. Pero además de esto, hay algunos síntomas cadavéricos que se van a presentar en el cuerpo, que estos son en lo que es el largor mortis y el livor mortis, además. Entonces, justamente nosotros veremos estos síntomas. Antes de arrancar, ¿qué es necesario tener en cuenta? ¿Cuál es cuál es la ciencia que se encarga de estudiar justamente la estimación de muerte? Es decir, ¿cuáles fueron los causales? ¿Por medio de qué ciencia se estudia justamente cuánto lleva una persona sin vida? Bueno, la ciencia que se encarga de estudiar el tiempo que una persona lleva sin vida es la cronotanatología. ¿De dónde viene esta palabra, lo que es la cronotanatología? Crono se refiere a lo que es, Cronos es el dios griego del tiempo, Tánato es el dios griego de la muerte. Y bueno, combinando los dos sería lo que es el tiempo de muerte. Justamente, tanatología es muerte y es el estudio de modificaciones que se producen en el cuerpo humano desde el momento de la muerte. Es decir, aquellos síntomas que se van a presentar en una persona cuando éste ya empieza a perder la vida. Progresivamente se van a ir presentando estos fenómenos cadavéricos en una persona cuando pierde la vida. Y esta es la cuestión jurídica, tano- tanatolegislación, que es el conjunto de normas que regulan el tratamiento del cadáver, los procedimientos administrativos, judiciales y su documentación correspondiente. Esto se refiere, ¿cómo fue? El examen al momento de llegar al presunto lugar del hecho, hacer inspección de ese cuerpo y documentar esos síntomas que presenta el cuerpo en el lugar. Aquí ya interviene lo que nosotros venimos hablando, el Ministerio Público Fiscal. También va a participar lo que es el traslado, cómo se lo trasladó, a dónde se lo va a trasladar. Y bueno, lógicamente se lo va a trasladar a lo que es la morgue. Y una vez en la morgue, ahí se hará lo que es un proceso de investigación en ese cuerpo, registrando de manera técnica aquellas lesiones que tenga el cuerpo, tanto exteriores y aquellos daños interiores que presente el cuerpo. La otra parte importante que hay que tener en cuenta, lo que es necropsia u autopsia. Es prácticamente lo mismo. Necropsia y autopsia es prácticamente lo mismo. Por lo general aquí, ¿qué es lo que se suele hacer? Bueno, a lo que es el examen de la caja torácica, de lo que es todo lo que es la caja torácica y lo que es el abdomen, eso le suelen decir autopsia. Y suelen utilizar el término necropsia para lo que es el examen de la que es la masa encefálica, cuando se examina lo que es la parte cerebral, pero en realidad todo forma parte de lo mismo. Autopsia y necropsia es justamente el análisis interno de un sujeto sin vida. ¿Qué es la necropsia?
Examen de un cadáver externa e internamente a través de la apertura de sus cavidades, a fin de corroborar, corregir, descartar un diagnóstico clínico e investigar las causas de muerte del individuo. Algo importante también de lo que es la autopsia es que también se van a sacar, se va a examinar lo que es qué digerió, qué comió anterior o qué se encontraba en su estómago y también en lo que es, van a conseguir lo que son restos de orina para lo que es un futuro examen toxicológico. Se tiene que conseguir una muestra. Luego, muerte. ¿Qué es una muerte? Bueno, abolición definitiva y permanente de las funciones vitales de un organismo, es decir, ausencia de circulación, desaparición de funciones cognitivas y neurológicas, así como la respiración espontánea. Este concepto puede ser medio ambiguo. Muerte es cuando la persona ya no presenta signo vital. En la primera parte dice ausencia de lo que es ausencia de circulación. Es decir, cuando el corazón deja de bombear sangre, ya se lo puede categorizar como que esa persona se encuentra ya sin vida. Hay algunas enfermedades que se llaman como la catalepsia, en donde la persona queda inconsciente y tiene un fluido, un ritmo cardíaco muy bajo. Es tan bajo ese ritmo cardíaco que fácilmente se puede confundir con que, y la respiración también es mínima, casi imperceptible. Y no se la puede despertar con absolutamente nada, es como que está en un estado de coma. Este efecto de catalepsia puede durar como 12 horas, como puede durar una semana. Como se desconocía de este fenómeno anteriormente en algunos cementerios de Europa, cuando le enterraban a las personas, la enterraban con una campana. No sé si ustedes llegaron a ver que a la par de las tumbas había una campana. ¿Por qué estaba en esa campana? Bueno, por si alguien recobraba la conciencia, es decir, que murió justamente por catalepsia, o murió por un paro cardíaco, le ponían esa campanita porque quizá no estaba muerto, sino que tenía un sueño muy profundo, como le decían en ese momento. Entonces, ya la persona desde adentro del ataúd podía mover la campana y de esa manera llamar la atención justamente de la persona que estaba encargada de ese cementerio. Luego esto, desaparición de funciones cognitivas y neurológicas. Acá, ¿qué es lo que me está diciendo? Bueno, cuando no hay actividad neuronal, prácticamente muerte cerebral. Y aquí vamos a hacer un punto y coma. ¿Por qué? Porque si yo estoy en estado, puedo tener muerte neurológica o puedo tener actividad cognitiva cero, es decir, muerte cerebral, pero seguir con vida. Yo me puedo disparar en la cabeza, sobrevivo, pero mi función cognitiva ya está nula. Es decir, estoy en estado vegetativo. Técnicamente no estoy muerto, solamente que estoy en un estado que es irreversible. Entonces, en esta situación, ¿qué es lo que sucederá? Y bueno, aquí vamos a hacer justamente lo que es el debate cuando se lo considera muerto. Hoy en día, lo que es el Código Civil argentino dice que una persona deja de considerarse persona cuando éste ya no puede respirar. Es decir, cuando ya no puede respirar por cuenta propia o por instrumentos artificiales, es decir, una máquina que lo mantenga con vida, dejará de ser persona. Entonces, la parte importante es que respire. Si no respira, a él se lo considera como que esa persona se encuentra sin vida. Bien, ahora empezaremos a hablar de lo que son los fenómenos cada vez. Se presentan fenómenos tempranos y fenómenos tardíos, dependiendo qué área se analice. Vamos a hablar de lo que son los fenómenos tempranos en lo que es el algor mortis. El algor mortis es básicamente el descenso de temperatura que va a presentar un cuerpo. Nosotros tenemos una temperatura aproximadamente constante, si es que no tenemos ningún tipo de fiebre, de 36 grados centígrados, 36,2, 36,3, 37,5, pero nuestra temperatura puede rondar los 37 grados.
¿Qué fenómeno se presenta? Bueno, se va a presentar lo que es la acidificación tisular, que es, que es justamente esto, Ujú. es el nivel. ¿Quieres más, por favor? Sí. El nivel de acidez de los tejidos se aumenta tras producirse la muerte. ¿Qué es lo que va a producir esta acidez en los tejidos? Básicamente en el órgano de la piel. Recuerden, la piel es un órgano, es el órgano más grande del cuerpo humano. Que al momento de que una persona pierde la vida, la piel se vuelve permeable o semipermeable. Al presentar y darse esta cierta permeabilidad en la piel, van a haber glóbulos rojos que van a poder, es decir, sangre que va a poder perforar esta piel y se van a empezar a manifestar unas ciertas manchas. Estas manchas se van a presentar de acuerdo a lo que es la posición cadavérica. Bien, vamos a seguir. El largor mortis o enfriamiento cadavérico, la temperatura corporal desciende hasta equipararse con la temperatura ambiental. Este descenso varía de acuerdo a la causa de muerte y condiciones previas al fallecimiento. Suele presentarse a los 30 minutos. Es decir, que a los 30 minutos que una persona pierde la vida, si estaba normal, no estaba enfermo, no tenía ningún tipo de síntoma, no tenía absolutamente nada, a los 30 minutos va a bajar 1 grado centígrado. Entonces, vamos a poner, ¿qué horas son ahora? A 11. Bien, bueno, aproximadamente las 11. Vamos a poner que son las 11. Pierdo la vida ya. A las 11:30, mi cuerpo ya va a tener 35 grados centígrados. Va a tener, va a descender un poquitito la temperatura. Pero esto no es así de simple. Hay algunos factores que van a influir. Lógicamente, como le dije aquí, el factor clave es que la persona al momento de morir no tenga fiebre. Y también lo que es la vestimenta y otras de las variables. Enseguida vamos a hablar de esto. Pero lo importante de esto es que una persona pierde la vida y va descendiendo lo que es su temperatura corporal. ¿Cuáles son las variables? Bueno, uno es la masa corporal. Esa va a ser una de las principales variables. Mientras mayor sea el tejido adiposo que tenga una persona, menor va a ser ese descenso de temperatura. Es decir, si yo tengo mucho tejido adiposo, tengo mucha reserva de energía, voy a tardar un poco más en que esa temperatura empiece a descender. Esto es importante también tenerlo en cuenta porque dependiendo la masa corporal, la cantidad de energía de reserva que yo tengo, también va a disminuir lo que es la rigidez cadavérica. Por eso es que hay muchas variables que hay que considerar al momento de que se da una estimación. Luego, cuando se practica la autopsia y se analizan los órganos, ahí tenemos una mayor precisión. ¿Por qué? Porque los órganos se van descomponiendo de manera progresiva, pero ya los fenómenos exteriores que se van presentando en el cuerpo, sí pueden llegar a ser medio confuso porque hay que tener lo que es una vida de esa persona, qué actividades realizaba. Cada punto importante es que el momento de dar una estimación. No sé si ustedes sintieron el comentario. Sí, nosotros llegamos, lo vimos, el cuerpo ya estaba helado. Entonces, ese fenómeno sí se puede presentar. Y un factor muy importante para que se dé ese fenómeno es lo que es la temperatura ambiente. Mientras menor sea la temperatura ambiente, se puede acelerar un poquitito lo que es el largo mortis, es decir, ese descenso de temperatura. Otra variable importante, la ropa que tenga el cadáver. ¿Por qué se refiere importante lo que es la ropa que tenga el cadáver? Si yo tengo una temperatura constante de 36 grados, hace un poco de frío, pero yo estaba abrigado, estaba bien abrigado, pierdo la vida. Bueno, en ese momento, estando en vida, yo empecé a generar lo que es este calor, generaba calor corporal.
Y justamente el abrigo va a funcionar como un conservante de ese calor que yo tenía. Entonces me lo va a conservar el calor y eso va a tratar de ayudar a disminuir lo que es ese descenso de temperatura que se me va a presentar cuando yo ya pierdo la vida. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que si está muy abrigado, es un factor que hay que tenerlo en cuenta. Otro, la posición cadavérica. Más que nada de todas las posiciones cadavéricas, que creo que es un punto que todavía no desarrollamos nosotros, lo que son las posiciones cadavéricas, es lo que es la posición genopectoral. La posición genopectoral, también conocido como posición fetal, es cuando el cuerpo está comprimido. Básicamente suele tomar esta posición cadavérica cuando el cuerpo lo tratan de ocultar o lo tratan de posicionar en algún espacio bastante cerrado, muy chico y comprimido. Por ejemplo, voy a poner una situación de cómo se puede dar lo que es, se puede disminuir lo que es el largo mortis. Me matan, me pegan un martillazo en la cabeza, pierdo la vida, me quieren hacer desaparecer. Siempre ustedes recuerdan cuando quieren desaparecer un cuerpo, se necesita sí o sí lo que es un medio de movilidad, un vehículo. Me lo van a compactar al cuerpo, me lo van a poner dentro del vehículo, pero ¿cómo me lo van a compactar? Y bueno, me van a poner en una posición genopectoral, en posición fetal. Dadas las complicaciones, no pudieron todavía deshacerse de mi cuerpo. Es decir, que mi cuerpo lleva dentro de ese baúl 12 a 15 horas. ¿Qué es lo que sucede a las 12, 15 horas cuando un cuerpo ya perdió, o cuando una persona perdió la vida? Y bueno, ya se va a presentar lo que es la rigidez cadábrica completa, ya va a estar completamente rígido. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bien, si están las condiciones bien, ya lo podemos tirar al cuerpo. Cuando me saquen a mí del baúl, a mí me van a sacar totalmente ya rígido, endurecido, y voy a quedar en esa posición fetal, en la posición con la que yo estaba dentro del baúl. Me van a tirar al costado de una ruta, en un descampado, en una zona montañosa, y cuando encuentren mi cuerpo me van a encontrar lo que en esta posición genopectoral. Es decir, que se puede saber cómo estuvo el cuerpo, dónde estuvo, de acuerdo a la posición cadavérica. Es decir, este cuerpo estuvo un cierto tiempo encerrado en algo, compactado en algo. Entonces, ¿pero qué pasa? Como yo estoy en posición genopectoral, voy a conservar mi calor y eso va a disminuir lo que es el descenso de temperatura. Otra variable importante es si presentó fiebre o no antes de la muerte. Como le venías adelantando, hoy en día, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, considera que una persona tiene fiebre cuando tiene una temperatura de 37,5. Eso es fiebre. Esto va cambiando con el tiempo. Un día dicen, luego el año que viene quizás digan que 38, luego van a decir que 37,8, pero hoy en día es 37,5. Si una persona tiene fiebre, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pierdo la vida y voy a descender la temperatura. Y esto se va dando de manera progresiva. En la primera hora, yo pierdo 2 grados centígrados. Luego de la primera hora que yo tengo, que estoy sin vida, voy perdiendo un grado centígrado por cada hora que va pasando. Entonces, si yo tengo 37,5, pierdo la vida, a las 2 horas voy a tener 35 grados. ¿Qué quiere decir? Que bueno, cuando venga la persona, me toque y se le puede poner un termómetro, y ese termómetro va a registrar lo que es mi temperatura corporal, y, che, tiene 35 grados. Ah, entonces ya pasó 30 minutos. Y hay un error, ¿por qué? Porque en realidad pasó una hora. Y ahora aquí lo vamos a desarrollar bien. Entonces es importante tener en cuenta, mientras mayor sea mi temperatura, más voy a empezar a descender de la misma forma, grado centígrado, y eso puede llevar un poquito de confusión. Y se puede dar un mínimo error de estimación de hora de muerte. ¿Cuáles son? ¿Cómo va descendiendo la temperatura? Bueno, en términos generales, el cuerpo pierde 2 grados centígrados luego del deceso en la primera hora. Es decir, que si yo tengo 36 grados centígrados, en la primera hora
de 36 voy a pasar a 34 y moneda. Luego, vamos a poner 11 de la mañana, yo pierdo la vida. A las 12, yo voy a tener 34 grados. Luego pierde 1 grado centígrado por hora de manera constante hasta las 12. Es decir, que a las 12, a las 12 voy a tener 34. A la 1 voy a tener 33. A las 2 de la tarde voy a tener 32. A las 3 de la tarde voy a tener 31. A las 4 de la tarde voy a tener 30. Es decir, voy a ir disminuyendo 1 grado centígrado por hora. Pero recuerden las variables que hay que considerar al momento de dar esta estimación. Lo que es si presentaba o no fiebre, que eso es algo medio complicado de determinar, salvo de que un familiar me estuvo tratando, o salvo que tenga alguna enfermedad, me hicieron un chequeo, fui a un CAPS y me atendieron y justamente me tomaron la temperatura y quedó registrado lo que es mi temperatura en ese momento. Entonces es importante tener en cuenta esto. La ropa, también la temperatura del ambiente es un factor que influye muchísimo. Si ustedes saben, una persona pierde la vida en verano tucumano, que alcanza los 39, los 40 grados, y bueno, ahí se puede dar este problemita de que puede descender la temperatura de manera muy, muy baja, siempre y cuando el cuerpo esté en lo que es en un área abierta. Ahora bien, luego de pasar esas 12 horas, en la siguiente otras 12 horas, el cuerpo empieza a perder 0,grados centígrado, es decir, medio grado centígrado cada media hora, perdón, cada hora. Entonces, ya debe de perder, voy a dar un estimado, a las 12 de la noche aproximadamente, yo voy a tener una temperatura corporal de 23 por aproximadamente. Ya va a estar bastante fresco. Luego de eso, empieza a bajar medio grado centígrado. Una vez que termina esto, es decir, ya cuando llevo un día sin vida, vuelve a lo que es mi temperatura ambiente. Es decir, que si hace 30 grados, mi cuerpo va a tener una temperatura de 30 grados. Es decir, que ya pasadas las 24, 25 horas, mi cuerpo empieza a regularse y a equiparse a lo que es la temperatura ambiente. Posteriormente inicia el proceso de descomposición. Luego de esto ya se empieza a descomponerse el cuerpo. En realidad, la descomposición cadavérica, esto se va a dar a lo que es en las 72 horas. Ya a pasar los 3 días, el cuerpo empieza a emanar estos gases de descomposición, ya empiezan a participar lo que son las bacterias, tanto que nosotros teníamos en el organismo, tanto las exteriores, y esto van a acelerar lo que es mi proceso de descomposición. También se harán presentes, ya va a empezar a emanar lo que es este dióxido de sulfuro, el gas metano, y me van a empezar a visitar lo que son las moscas azules. Ahora, ¿cuál es el proceso de los más importantes que se pueden presentar en las primeras horas? Nosotros hablamos un poquito de lo que es la rigidez, pero también se da un fenómeno en lo que es en los glóbulos oculares, que es básicamente la deshidratación cadavérica. Es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo inerte pierde líquido por evaporización. Es decir, un cuerpo cuando pierde la vida empieza a deshidratarse de a poquito. Este efecto de deshidratación, ¿en qué parte suele manifestarse? Suele ser mayormente perceptible en los glóbulos oculares, en el ojo. Este proceso es constante y aplica pérdida de peso del cuerpo. Esto se da un poquito más adelante en lo que es ya cuando la persona lleva aproximadamente 36 horas en vida. Pero aquí, este fenómeno, en cuanto al ojo, en el ojo, ¿cómo se va deshidratando? Bueno, este fenómeno se da a las 5 horas, ya presenta estos fenómenos. Pero va a depender de qué. Hay dos signos. El signo de Steno Luis, que es básicamente que
lo que es el iris y la pupila, empieza a presentar lo que es una tonalidad grisácea, como una especie de nubosidad dentro del mismo, y se van a presentar unas ramificaciones de raíz. Esto es justamente lo que es, va a presentar la palabrita, no me sale la palabrita ahora, cuando se empieza a presentar lo que es la deshidratación, irritación. Se va a empezar a presentar lo que es irritación alrededor del ojo, pero de esta manera es como que son ramificaciones que salen de el iris. Ahora, esto puede llegar a presentarse dentro de los 45 minutos, pero para que se presente los 45 minutos, la persona tiene que estar con los ojos abiertos luego de la muerte, luego del deceso. Cuando una persona suele manifestar y dejar los ojos abiertos luego de la muerte, cuando tiene una muerte súbita, es decir, cuando recibe una lesión muy grande de manera instantánea, ya sea en el corazón o en la cabeza, en el cerebro. Si a mí me disparan en el corazón o en la cabeza, es muy probable que yo muera con los ojos abiertos. Es probable. No siempre voy a morir con los ojos abiertos. Si yo muero por un shock hipovolémico, que es una muerte que se va dando de manera progresiva, es probable, casi cantado, que yo voy a perder la vida con los ojos cerrados. Entonces, esto es muy importante también tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque al momento de llegar y ver el cuerpo, si tiene el ojo abierto, el ojo cerrado, podemos saber si la muerte fue súbita o si la muerte fue de manera progresiva. Este, pero justamente este fenómeno se da cuando aproximadamente a los 45 minutos. Por lo general, ¿qué hacen los familiares? Bueno, los familiares cuando llegan a ver y ven que está el cuerpo familiar se encuentra sin vida, lo que hacen es cerrarle los ojos. Bueno, ahí se pierde mucha información valiosa. Si murió con los ojos abiertos, ahí sí se va a dar un problema, que hay una diferencia si murió con los ojos abiertos que si murió con los ojos cerrados. Si muere con los ojos cerrados, este fenómeno de signo de Steno Luis va a tardar aproximadamente 24 horas. Es decir, que si yo pierdo la vida con los ojos cerrados y me llevan a la morgue y en la morgue ven que yo ya tengo esto, entonces, ¿qué van a decir? Ven, ya por el signo de Steno Luis, esta persona ya lleva 24 horas sin vida. ¿Por qué es importante tener en cuenta? Bueno, porque al encontrarse el párpado cerrado, eso va a mantener lo que es la hidratación y por eso se va a retardar lo que es el fenómeno de Steno Luis. Luego el otro signo muy importante, que esto no importa si está con ojo abierto o con ojo cerrado, es el signo de Sommer-Lancher. El signo de Sommer-Lancher, ¿a qué se refiere? Se refiere justamente a esta irritación en la zona ecuatorial del glóbulo ocular. Aquí. Se presenta en esta irritación en la parte central. Esto se puede dar con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Acá, dato muy importante a tenerlo en cuenta. Miren, el cuerpo aquí, el iris y la pupila no presenta lo que es el signo de Steno Luis, pero ya tiene esta irritación. Esta irritación puede tardar entre 3 a 5 horas. O sea, mínimamente, si tenemos que dar un estimado, ya vemos que lo presenta. Bueno, dependiendo de la evolución que presenta, este signo de Sommer-Lancher, podemos decir si lleva 3 horas, 4 horas, 5 horas. Es decir, que esto no se va a manifestar de manera inmediata, sino que se va manifestando de manera progresiva. Dependiendo del nivel de irritación que presenta el cuerpo, ya podemos decir si lleva 3, 4 o 5 horas. Ahora bien, aquí creo que vemos que el párpado, perdón, el ojo, no presenta signo de Steno Luis. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo estuvo con ojos cerrados
luego de la muerte. Al momento de abrir el ojo vemos que ya presenta esta irritación, pero ya hay una irritación que está bastante manifestada, ya tiene una tonalidad media tirando lo que un color marrón. Entonces, como ya presenta esto bastante nítido, y bueno, pasó más de 5 horas, ya lleva más de 5 horas sin vida. Entonces esto ayuda muchísimo a dar lo que es una estimación de muerte. Y también podemos saber si la persona estaba con ojo abierto o con ojo cerrado. O podemos también debemos preguntar y averiguar si alguien le cerró, tocó el cuerpo o lo llegó a cerrarle el ojo. Estos son puntos muy importantes a tener en cuenta porque me puede aportar muchísima información para dar una estimación de la hora de muerte. Ahora vamos a hablar de lo que es la lividez cadavérica, lo que es el livor mortis. ¿A qué se refiere el livor mortis? La lividez post-morte es uno de los signos reconocibles de muerte y se caracteriza por una coloración rojiza amoratada, es decir, una combinación entre un rosa y un morado de las partes declives del cuerpo, debido a una acumulación de la sangre en esas zonas. Esto se refiere, como venimos hablando, que la piel luego de perder la vida, nuestro órgano de la piel, va a presentar lo que es una semipermeabilidad o una permeabilidad completa y esto va a presentar unos ciertos espamos, unas ciertas tonalidades que dependiendo de la posición cadavérica se van a ir manifestando. Este fenómeno comienza a ser visible entre los 20 minutos a 3 horas posterior de la muerte y la sangre acumulada comienza a coagularse en los capilares entre las 3 y las 4 horas transcurridas tras el fallecimiento, apareciendo la máxima lividez las 6 a las 12 horas. Esta lividez cadavérica, estas manchas que se van a presentar en el cuerpo, va a depender de qué factor. Básicamente la posición cadavérica. Si al cuerpo no lo movieron, no lo tocaron, no le hicieron absolutamente nada, se van a presentar lo que es acumulación, esa coagulación por la fuerza de la gravedad y se van a presentar estos espasmos. ¿Cómo se va distribuyendo? Dependerá de la posición cadavérica. Si yo estoy de cúbito dorsal, boca arriba, bueno, se va a manifestar, toda la sangre se va a acumular en lo que es la parte de la espalda, la parte inferior de los miembros, la parte inferior de los miembros inferiores, justamente, en lo que es la parte del cuello, se va a presentar lo que son estas manchas rosado amoratadas. En posición de cúbito supino, lo que es de cúbito dorsal, las manchas serán localizadas de localización dorsal, con excepción de las partes sometidas a presión. Escápulas, nalgas, partes posteriores, los muslos, pantorrilla y talones. Es decir, cuando yo pierda la vida y caiga y mire, esté en una posición mirando al techo, si yo estoy generando una presión con esa parte de la superficie, ahí no se me va a manifestar lo que son esta mancha. Es decir, que la parte superior, que es la escápula, la parte superior de la espalda, no se va a presentar, no va a presentar esta mancha. En la cintura, ¿qué es lo que sucede? Como tengo este arco, no se va a generar presión con la superficie, entonces se va a presentar la mancha. Aquí también tengo un arco en la parte del cuello y ahí también ahí se van a presentar lo que son estas manchas. En la parte de las nalgas, no, ¿por qué? Porque va a estar generando una presión con la superficie. Pero van a haber partes de lo que es justamente partes posteriores de los muslos, de la pantorrilla y los talones, ahí sí se van a presentar lo que son estas manchas. Es decir, en aquellas partes donde estén de nuestro cuerpo arqueados, ahí se van a presentar lo que son estas manchas. En decúbito prono estarán en plano anterior del cadáver y con la misma salvedad relativa en la zona de apoyo e igual en las posiciones cadavéricas. Predominio en zonas declives, a excepción de las zonas de apoyo o presión. En Tucumán, ¿a qué se refiere? En todas esas partes en donde nuestro cuerpo no genere ninguna presión con ninguna parte de ninguna superficie, se van a presentar lo que son estos espasmos. Lo que es la cronología lo voy a dejar un poquitito, lo voy a acompañar con
la siguiente. Lo voy a dictar para que se lo tengan. Y el último minutito quiero aprovechar para mostrar cuál es el fenómeno. Entre el momento de la muerte y hasta las 12 horas, las lividez cadavéricas desaparecen a los dígitos. Es decir, que si yo presiono, se van por un cierto momento, pero vuelven a manifestarse. Presión. Es decir, que cuando se presiona una zona donde aparecen estas manchas, queda la forma del dedo con un parche pálido. Entre las 12 y 24 horas, las lividez cadavérica no desaparecen por acción del dígito. Es decir, que yo voy a presionar esa mancha y eso no va a desaparecer, ya va a estar constante. Eso me puede ayudar mucho al momento de dar una estimación de muerte. Entre las 24 y 36 horas, las lividez cadavérica empiezan a desaparecer del cuerpo por acción de la descomposición. Se puede diferenciar de las primeras etapas, ya que esta por el tiempo transcurrido, el cadáver ya presenta manchas verdes. ¿Dónde se presentan estas manchas? En la zona pélvica, en la parte del abdomen, más que nada en lo que es la parte de la cintura, empiezan a manifestarse estas manchas verdosas. ¿Y cómo se va a presentar lo que es la lividez cadavérica? Bueno, menor a las 12 horas, ya se presenta aquí lo que es la lividez, esta mancha rosa amoratada, se genera, se presiona y vemos que se vuelve la tonalidad de la piel, es decir, se vuelve un poco claro. ¿Qué quiere decir? Bueno, que lleva menos de 12 horas. Ahí ya se puede dar una pequeña estimación. Ya pasadas las 12 horas, entre las 12 acá lo que venimos hablando, toda la parte en donde se genera una superficie del cuerpo, ahí no se va a dar lo que es la lividez cadavérica. Entre las 12 y las 24 horas, ya esto ya se mantiene constante. Nosotros vamos a tocar, pero esas manchas no van a desaparecer, van a seguir en ese lugar. Entonces eso me está diciendo bien. ¿Desaparecen las manchas? No, entonces ya lleva entre 12 a 24 horas sin vida. Una vez que ya transcurridas las 24, entre las 24 a 36 horas, empieza a desaparecer de a poco lo que es la lividez cadavérica, pero en la parte de la cintura, en la parte de la pelvis, se empiezan a dar estas manchas verdosas que me van a ayudar y dar una mejor estimación de cuánto lleva esa persona sin vida. Bien, si nosotros vemos en la parte de realizar la autopsia que están presentando esta mancha verdosa, bueno, ya pasó entre 24 y 36 horas. Estos fenómenos, lo que es el Algor y el Livor Mortis, es muy importante tenerlo en cuenta para el momento de dar una estimación de hora de muerte, pero solamente estimaciones. Bien, estoy con el tiempo justo para despedirnos. Vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. La siguiente clase vamos a hablar de lo que es la rigidez cadavérica y lo que son las posiciones cadavéricas. La siguiente clase sí es presencial, entonces nos estaremos encontrando la próxima semana. Esta clase va a quedar grabada y toda duda que tengan, lo estamos viendo en los primeros minutos de la siguiente clase. Bien, muchas gracias, profe. No, de nada, que estén muy bien, que tengan un lindo día. Adiós. Hasta luego.